Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Rubén Pérez Ríos y en este pequeño videoclip voy a hablar acerca del acoso escolar y una propuesta de abordaje bajo el enfoque de la psicología positiva. Primeramente, antes que nada, es necesario aclarar o reflexionar acerca de el severo problema que representa el acoso escolar en cualquier nivel educativo, ya que puede tener graves repercusiones o consecuencias en las personas que participan en este tipo de situaciones. Por lo que se ha identificado que hay repercusiones importantes en el desarrollo psicosocial de los involucrados. Por ejemplo, existe mayor probabilidad de que los agresores reporten el consumo de sustancias, que reporten conductas antisociales, algunos tipos de trastornos de la conducta, entre otros. Mientras que en las personas que son víctimas de acoso escolar hay mayor probabilidad de reporte de síntomas de depresión, ansiedad, baja autoestima y una afectación muy importante en el rendimiento escolar de los estudiantes. Y en los casos más severos y tan desafortunados, eh, conductas autolesivas y pues tristemente hasta situaciones de suicidio o intentos de suicidio. El acoso escolar entre estudiantes involucra conductas agresivas que son repetidas a través del tiempo y dirigidas hacia pares a quienes les puede resultar difícil defenderse. Estas manifestaciones pueden ser caracterizadas por un abuso excesivo de poder y por la utilización de fuerza, ya sea física, verbal o también psicológica, que a la vez orientan al agresor para obtener el dominio de situaciones específicas. Como se mencionan, existen, aparte de estos dos participantes, los agresores y las víctimas, los involucrados también pueden llegar a participar como espectadores. Y estos espectadores es el grupo de estudiantes más numerosos y que son los que observan las agresiones. Pueden distinguirse claramente de los agresores y de las víctimas, ya que pueden no tener una participación directa en estos eventos. Por lo tanto, los espectadores, como se mencionan, este grupo tan numeroso en las situaciones de acoso escolar, son aquellos estudiantes que atestiguan las agresiones sin participar de una forma directa en las mismas, ya sea como agresores o como víctimas. Y es muy importante identificar o puntuar en en el estudio y en el abordaje en este grupo, ya que se ha identificado que juegan un papel muy importante en la dinámica del acoso escolar. En la literatura se pueden identificar tres roles de espectadores, en el que se encuentra el rol pro acoso, el rol prosocial y el rol no comprometido. Para esta propuesta de abordaje es de interés el espectador prosocial, el rol prosocial, por lo cual se puede definir a los espectadores prosociales como aquellos estudiantes que intervienen defendiendo, ya sea de una forma directa al intentar detener la agresión o también indirectamente al informar a algún adulto o también consolar, intentar ayudar y consolar a las víctimas. Por lo cual, los participantes espectadores se ha identificado que pueden ser una gran solución para el problema del acoso escolar, ya que algunos estudios sostienen que el espectador prosocial contribuye a la reducción de este problema por medio de el incremento de sentimientos positivos en las víctimas al tratar de ayudar y solucionar los problemas de acoso escolar, por lo cual se ha identificado que las víctimas, por ejemplo, pueden llegar a disminuir los síntomas como la depresión, ansiedad social y también sentimientos de soledad
al haber sido defendidos. Es por eso que es importante enfocarnos en estos participantes, los espectadores, y muy en concreto los que ayudan y defienden a las víctimas. Por lo cual, el espectador prosocial pues manifiesta una conducta prosocial. ¿Pero qué es una conducta prosocial? La conducta prosocial es aquella que involucra una amplia gama de acciones que son voluntarias y que son intencionales, con la finalidad de beneficiar o de ayudar a una o más personas, en este caso, pues a las víctimas de acoso escolar. Se ha identificado algunas variables que se asocian a las conductas prosociales, principalmente a las emociones morales, a los juicios morales, la responsabilidad moral, la justicia social, sentimientos de empatía, compasión, culpa. Entonces, estas variables ayudan a explicar el comportamiento prosocial, están relacionadas, están asociadas con la conducta prosocial. Entonces, para identificar un fundamento teórico de cómo se pueden llegar a explicar este tipo de conductas prosociales, tenemos en cuenta a la teoría sociocognitiva del desarrollo moral. Esta teoría es una base para la explicación de estas conductas, en los cuales se ha identificado, por ejemplo, que tanto los juicios y las emociones morales no llegan a predecir con tanta fuerza la conducta prosocial. Entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesario reconocer, ¿no?, que, por ejemplo, estas variables pueden no ser suficientes para alcanzar una buena explicación de este tipo de comportamiento positivo en los estudiantes. Por los cuales esta teoría que menciono, la teoría sociocognitiva del desarrollo moral, se basa en una explicación en el cual las experiencias de las personas son muy importantes para cultivar conductas morales. Y esta teoría explica que las personas elaboran autoesquemas mentales que llegan a contribuir a cualidades y hábitos prosociales. Pero, ¿qué son estos autoesquemas mentales? Pues los autoesquemas morales o mentales son construcciones cognitivas que son construidos a partir de la experiencia que las personas tienen, ¿no?, en la interacción social con los demás, y que a la vez resumen las creencias de estas personas, por lo cual pueden llegar a activarse automáticamente en una situación concreta. Entonces pueden llegar a activarse, por ejemplo, en conductas de ayuda desinteresada o conductas de defensa también en situaciones de acoso escolar. Por lo tanto, el abordaje que se pretende aquí es basado en la psicología positiva. Entonces, la psicología positiva lo que intenta es encontrar un camino para el cual desarrollar plenamente a las personas. Una de las características que aborda la psicología positiva son las fortalezas humanas. Estas fortalezas humanas son expresiones concretas de lo que la psicología aborda como virtudes humanas, que son estas características centrales que son ampliamente valoradas tanto por filósofos morales como también pensadores religiosos, y que se clasifican en 6 categorías. Pero antes de las fortalezas humanas nos van a ayudar. Hay en la literatura estudios que constatan que las fortalezas humanas se pueden considerar primeramente como estas características psicológicas positivas, que pueden ser conocidos también como autoesquemas morales, y que se ha identificado que se asocian principalmente a la conducta prosocial de los espectadores. Por lo cual se ha identificado en la psicología positiva 24 fortalezas humanas, 24 fortalezas que surgen a partir o que expresan estas 6 virtudes que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, está la sabiduría, el coraje, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia como virtudes humanas, que estas a la vez van a englobar un puñado
de fortalezas humanas. Estas fortalezas se caracterizan por ser valoradas universalmente y que han surgido de estudios a través del contexto histórico en la dinámica de las relaciones entre las personas. Por lo tanto, pueden llegar a definirse las 24 fortalezas humanas como rasgos positivos de la personalidad, como por ejemplo tenemos a la valentía, la bondad, la esperanza, entre otras más en estas 24 fortalezas. Por lo cual, la estrategia de abordaje para la conducta prosocial o la conducta de defensa en los participantes espectadores del acoso escolar puede orientar a abordar estas fortalezas humanas como variables predictoras importantes para las conductas de ayuda y de defensa de las personas que son víctimas en el acoso escolar, por lo cual se puede sugerir que estas conductas prosociales de los espectadores pueden ser explicadas a través de estas variables morales, como lo son las fortalezas humanas. Entre ellas se identifica en la literatura que, por ejemplo, la espiritualidad, la gratitud y el perdón son variables o son fortalezas humanas asociadas a la conducta prosocial de los espectadores. Y muy en concreto aquí se presenta un modelo teórico hipotético que aborda precisamente este tipo de asociaciones que pueden llegar a predecir, que pueden llegar a explicar lo que son las conductas prosociales. En este caso se encuentra la fortaleza humana de la espiritualidad, que puede ser entendida como aquellas, de forma general, como aquellas creencias y prácticas que se basan en la convicción que las personas tienen en la existencia de una dimensión trascendente o no física en sí de la vida. Por lo tanto, se puede llegar a identificar que la espiritualidad, en este caso, en este modelo teórico hipotético, no tuvo un efecto directo sobre la conducta del espectador prosocial. Sin embargo, se puede identificar que existen variables mediadoras entre la espiritualidad y la conducta prosocial, como se señala aquí, lo es el altruismo, que se refiere a una conducta específica, una conducta prosocial muy específica, que se identifica como aquellas actitudes o comportamientos, compromisos voluntarios para ayudar desinteresadamente, sin esperar recompensas a cambio. Entonces, en este caso, se tiene al altruismo como una variable mediadora entre la espiritualidad y la conducta prosocial. Y se puede identificar que es una de las variables con un mayor efecto significativo de la espiritualidad hacia el altruismo. Tenemos un efecto moderado, vamos a decirlo así, un efecto positivo moderado. Esto quiere decir que los estudiantes que viven una experiencia espiritual en su vida, en la adolescencia en este caso, favorecen la predicción del altruismo. Y por lo tanto, el altruismo también favorece una predicción de la conducta prosocial de los espectadores. Y hay otra segunda variable que es la variable de la felicidad, que esta puede ser entendida como una valoración subjetiva que tienen las personas sobre las experiencias emocionales positivas. Y se identifica también que la felicidad, los sentimientos de felicidad, es una variable mediadora entre la espiritualidad y la conducta prosocial, por lo cual la espiritualidad es un predictor que favorece la felicidad y también la conducta prosocial mediado por medio de la felicidad. Esto quiere decir que la espiritualidad puede llegar a contribuir y favorecer el bienestar de los adolescentes, el bienestar tanto físico como mental,
que a su vez va a repercutir o repercute en un efecto significativo, aunque moderado, bajo, hacia la conducta del espectador prosocial. Es así que se pueden llegar a identificar modelos importantes que aborden la conducta del espectador prosocial, que lleguen a brindar una explicación por medio de una interacción entre variables, así como lo podemos ver en este modelo, de efectos significativos que tienen las fortalezas humanas sobre las conductas de ayuda y sobre otras conductas que se relacionan con el apoyo desinteresado, por ejemplo, el altruismo, y con los sentimientos también de bienestar. Es por eso que es importante, creo, abordar este tipo de variables positivas que podemos encontrar, se pueden encontrar en la base teórica de lo que explica la psicología positiva a través de la indagación de sentimientos positivos, emociones morales positivas, fortalezas humanas que pueden favorecer la predicción de este tipo de conductas y que pueden llegar a reducir el problema principal que representa el acoso escolar en los adolescentes principalmente. Pues muchísimas gracias por su atención. Me quedo para su disposición para resolver preguntas, para recibir recomendaciones, etcétera, en mis datos de contacto. Lindo día.